Entre las personas que ven este canal y en particular las que ven estas discusiones, hay muchas personas que están aprendiendo inglés o quieren aprender inglés. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo puedes aprender inglés de la mejor manera posible. Vamos a hacerlo en forma de entrevista porque aquí entre nosotros Daniel es el que habla mejor inglés y es la persona que su idioma materno es español, uno de sus idiomas maternos. Entonces es el que tiene mejor idea acerca de cómo llegar Sí. a un inglés decente, bueno. Al mismo tiempo, como discutimos en un video pasado, mis circunstancias son bastante particulares. Pero he visto bastantes personas, digamos, aprender inglés. He visto muchas personas que saben muy bien inglés y he visto cómo lo aprendieron. Entonces, conozco bastante del tema y he visto, por supuesto, muchas personas que no han aprendido bien inglés. Inglés. Entonces vamos a hablar también de ciertas cosas que deberías intentar evitar o las razones por las que muchas personas no llegan al nivel de inglés que les gustaría tener. Sí. También una cosa interesante es si yo comparo la gente de Colombia y la gente de Eslovaquia, los eslovacos hablan mejor inglés Sí, que los colombianos. no sé la razón. Puede ser Sí. la necesidad. Puede ser la necesidad, puede ser sencillamente la calidad de la educación. La verdad no estoy seguro. Porque, digamos, otro país donde se habla muy, muy mal el inglés es Japón. Japón se habla súper mal inglés. Igual o peor que en Colombia. Pero pues Japón tiene el detalle de que el japonés realmente es muy distante. La ventaja que tenemos nosotros y que tienes tú si estás viendo este video probablemente es que el inglés es muy cercano al español. ¿Sí? Realmente lo es. Pareciera, o sea, obviamente si lo comparamos con el italiano, con el portugués, pues no. Pero en términos de vocabulario, en términos de incluso de gramática, el inglés es bastante parecido. Tiene un par de dificultades para los Sí. hispanohablantes, pero en general es muy parecido. Ok. Ok, ¿nos puedes decir algo en inglés para que la gente sepa que realmente sabe de hablar inglés? Of course. So, people have been asking on the channel about this for a while. They've been asking like, "Hey, speak English. You talk so much about how you can learn a language and how well you speak English." And I've never actually spoken English on the channel like this. I've spoken words, but I haven't actually put together complete sentences like this. So here you go, and this is all improvised, so there's no script behind this. I don't think my speaking is as good as it could be. I actually don't speak a lot. I listen mostly. I watch a lot of videos. I watch a lot of movies, and my comprehension is very good. It's way better than my actual speaking ability. But yeah, so that is that. Creo que fue suficiente. Ok. Bueno, entonces, la primera pregunta. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues tenemos dos situaciones realmente porque cuando dices por dónde empezar, pues yo puedo decir, bueno, si no sabes nada del idioma, entonces comienza por aquí, esto, y podemos abordar eso. Yo creo que sí. Sin embargo, la mayoría de la gente ya sabe un poco de inglés. Pero igual, abordemos ¿Sí? a la gente que no sabe nada. Abordemos a la gente que no sabe nada y después hacemos un asterisco para la gente que tuvo inglés en el colegio, que probablemente sea la mayoría. Pero entonces, si no sabes absolutamente nada de inglés, no sabes nada en inglés, no sé cómo, pero no sabes ni una palabra, no te has conectado con nada del inglés, de pronto sabes un par de palabras que has visto en títulos y eso, pero no sabes construir oraciones, escuchas inglés y no entiendes nada. Mi recomendación para comenzar es consíguete una lección, puedes conseguirte una serie de YouTube con la gramática básica del inglés, la básica, la más sencilla. Si te gustan los libros, consíguete un libro, sin embargo, me parece mejor conseguirte algo con audio más que con escritura, porque una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta al aprender inglés, si tu primer idioma es el español, es que el inglés no se lee como está escrito.
no se lee como el español, primero que todo. O sea, la letra E en inglés no se lee E como se lee en español, se lee diferente. Y lo peor, la peor parte es que la letra E se lee de maneras diferentes en diferentes palabras. Entonces tienes que tener mucho en cuenta esto. Y cuando leas una palabra en inglés, si no la has escuchado, asume que no tienes ni idea de cómo se pronuncia, porque no tienes ni idea de cómo se pronuncia, ¿sí? Esa es la parte difícil del inglés. Esa es la parte cansona del inglés, es la inconsistencia de la pronunciación. Ok, pero entonces mezclas de dos cosas. Consíguete la gramática básica. Sí. Y realmente... La pregunta también es, ¿qué es exactamente la gramática básica? ¿Qué es lo que toca aprender al principio? Yo creo que lo que deberías aprender es las diferencias que tiene el inglés con el español. Como por ejemplo, los adjetivos que van en el español es un carro rojo. ¿Sí? En el inglés es al revés, es adjetivo, sustantivo, red car, ¿sí? Y la verdad yo no sé mucho de gramática en inglés, entonces pero no sé, deberías saber cómo se arma una oración. Sí, saber cómo se arma una oración, ver un par de oraciones de ejemplo. Pero de los tiempos, yo creo que como que empezar a conjugar tiempo presente. Puede ser, los tiempos, sí. Realmente llévalo hasta donde te parezca interesante y hasta donde sientas que tú eres capaz de absorber, de entender. Porque en todos los idiomas hay muchísima más gramática de la que vas a ser capaz de entender sin haber consumido mucho el idioma. Entonces, estudia una cantidad de gramática que tú sientas como que ya entiendo algo, pero que no te empiece a abrumar. En el momento en el que sientas que te comienza a abrumar, como que ya mucho, para, ¿sí? No más, basta hasta ahí. Igual, mucho de lo que vas a estudiar se te va a olvidar. Y la razón por la que dije lo otro, el tema de la pronunciación del inglés, es porque hay muchos libros de gramática en inglés y pueden ser muy buenos. Pero todas las oraciones de ejemplo, todas las palabras en inglés que leas, no te sirven de mucho, o sea, te sirven para aprender a leer inglés, pero lo más probable es que tú quieras aprender a escuchar inglés a la final, sí, a entender inglés hablado y a poder hablarlo, y para eso necesitas escucharlo. ¿Sí? O sea, sería mejor tal vez buscar un canal para los principiantes. Sí, un canal de YouTube en donde sí, que enseñe inglés y que te presente, que tenga como una playlist o algo de la gramática básica, un video de media hora, de 45 minutos, de lo más básico del inglés y que lo puedas escuchar, ¿sí? Ojalá que tenga ejemplos con nativos o lo que sea, que realmente puedas escuchar el inglés tal y como es. Eso es el primer paso. Para la gente que no sabe nada. Si no sabes nada. Okay. Si ya sabes algo de inglés, básicamente este es el paso que te puedes saltar. Listo. ¿Sí? Y el siguiente paso después de esto, porque eso te puede demorar una hora, ¿sí? O sea, realmente no te tiene que tomar mucho tiempo. El siguiente paso va a ser muy rápido. Encuentra contenido muy sencillo hecho para principiantes en inglés, en donde puedas escuchar inglés real y donde puedas, ojalá, también tener subtítulos o texto, un transcrito, ¿sí? Pueden ser series para niños pequeños, ¿sí? Si eso es algo que te llama la atención. A mucha gente le gusta mucho Peppa Pig. Hay una serie muy buena ahorita que se llama Bluey. El único la única característica que tiene es que es australiana. Entonces hablan inglés de Australia. Tenlo en cuenta, es diferente, ¿sí? Algo muy chistoso que está sucediendo y es que los niños de familias estadounidenses están comenzando a hablar inglés australiano porque ven mucho Bluey y además Bluey es una muy muy buena serie para niños. Tienes esas opciones, series para niños, encuentra la que prefieras, hay muchísimas. Pero tienes la otra opción que es contenido para principiantes, del que hay muchísimo en YouTube y en internet en general. A mí me gustan mucho las historias cortas de Link. Son historias cortas por el estilo. Realmente es en lo que nos inspiramos nosotros para hacer las historias cortas de nuestro canal en español. Sí. Yo empecé con esas historias en italiano. Muy buenas, a mí me encantaron. Sí. Y esas historias son para escuchar así como que una detrás de otra y volver a escuchar. Yo escuché cada historia como 30 veces. Sí. La idea con esas historias o con este tipo de contenido, cualquiera que encuentres, es que sea corto, ¿sí? Que no pase de 5 minutos, ojalá cada video, cada historia. La idea es que
lo escuches mientras lo lees, ¿sí? Que leas mientras lo escuchas, ¿sí? Ambas cosas al tiempo. Y hagas eso una vez al menos y que después solo lo escuches, o sea, mientras vas al trabajo, mientras estás en el gimnasio, mientras lavas la loza. Ponte audífonos y pon las historias en, ¿sí? Repetidas veces. Ok. Puede ser la misma muchas veces, puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y de nuevo la primera, como prefieras, pero repítelas muchas veces. A veces la cuestión es cuánto tiempo dedicarle a eso. Por ejemplo, cuánto tiempo dedicarme a mirar la gramática y después cuánto tiempo escuchar, ¿sí? ¿Cuál sería para que la gente tenga idea acerca de cuánto tiempo hay que dedicarle? Porque hoy en día tú encuentras mucha información que aparecen y dicen, no sé, dedícale 15 minutos al día y en no sé cuántos meses aprendes un idioma, lo cual no es real. No va a suceder, sí. ¿Sí? Es verdad. Yo creo... bueno. Quiero abordar un poquito aplicaciones a la Duolingo en un momento, ¿sí? Entonces, tengamos eso en cuenta. Pero bueno, ¿cuánto tiempo dedicarle? Yo creo que a la gramática al inicio dedícale 1 hora, ¿sí? A la gramática. Voy a añadir una cosa más, un asterisco más. Si te interesa sonar bien, si eres una persona a la que te gustaría tener un buen acento en inglés, o te gustaría al menos tener un acento decente, dedícale 1 horita también a estudiarte la fonética del inglés después de la gramática, ¿sí? Encuentra un video sobre la fonética básica del inglés. ¿Qué es fonética? ¿Qué es fonética? Bueno, y estudia con ese video. ¿Qué es fonética? Es los sonidos que produce un idioma, los sonidos que hay en un idioma. El inglés tiene, si no contamos diptongos, creo que 14 sonidos vocálicos, ¿sí? Vocálicos. O sea... Lo que en español es A, E, I, O, U. Sí. En inglés hay 14, sí, 15, 16. Hay solo 5 vocales, ¿sí? Pero suenan de 16 maneras diferentes. Entonces, estudia esos sonidos. Ahora, no ignora memorizártelos, no te pongas a hacer ejercicios todavía. Si los videos que te los enseñan te dicen, intenta hacerlo, puedes intentar hacerlo, pero no te metas mucho en el, bueno, voy a perfeccionar mis cuerdas vocales y las posiciones de la boca. En este momento no tienes la capacidad de juzgarte a ti mismo para decir si realmente lo estás pronunciando bien o mal. El propósito de estudiar un poquito de la fonética del inglés es que metas esas ideas en tu cabeza como una semillita, ¿sí? Se te va a olvidar prácticamente todo lo que estudies, pero a medida que después vayas escuchando inglés, te vas a dar cuenta, oye, sí, acá dicen oh, ¿sí? Entonces vas a ir recuperando pedacitos del conocimiento que estudiaste entonces. Es muy útil. Digamos, para la mayoría de personas no tiene el oído, o sea, la capacidad de oído y de imitación para imitar un acento perfectamente sin estudiar un poquito de fonética. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, devolvémonos a la pregunta. Los tiempos. Ok, entonces, tiempos. devolviéndonos a la pregunta, estudia una horita de gramática al inicio. Opcional, 1 horita de fonética, si es algo que te interesa. Guíate por tu interés aquí. Si te interesa hablar bien, sonar bien, estudiarla, si no, no. Y luego de eso, yo creo que perfectamente puedes ponerle 20 o 30 horas a escuchar antes de volver a mirar gramática. Para, digamos, si una persona quiere en un año hablar, más o menos hablar, no bien, pero ser capaz de entender ya... Llegar como un B1. Llega a 2. A 2 bueno. B1. O B1. Porque una 2 no es bueno. Ok. Entonces B1. Porque B1 es un rango grande. El B1 es un rango grande, pero un B1 ya es un inglés muy decente. Ok. Entonces, llegar al principio de B1. Llegar al principio de B1. Pues... un año. El inglés, considerando su cercanía, no te va a tomar tanto tiempo. Sin embargo, digamos, gran parte de la cercanía del inglés viene de B1 para arriba. ¿Sí? Cuando empiezas a encontrarte con vocabulario un poquito más avanzado, vas a descubrir que mucho del vocabulario es igual en español. ¿Sí? Convencer es convince, ¿sí? Es la misma palabra. Y vas a encontrar muchos ejemplos como eso.
pero en el inglés básico no vas a encontrar mucho de Ok. eso. Pero ¿cuántas horas al día tú dirías, Sí. métete tanto al día o Entonces- cuántas horas a la semana, digamos? Entonces, pero bueno, basándonos en eso, yo diría que necesitas para llegar a un B1, digamos como a la primera mitad de B1, necesitas unas 400 horas, 300, 400 horas, ¿sí? En un año eso significa En un más de 1 hora al día. En un año significa eso 1 hora al día. 1 hora al día. ¿Sí? digamos. Ujú. Puedes, ahora, eso no significa que cada día tengas que hacer 1 hora. El inicio es particularmente difícil, digamos, al inicio mantener hacerle 1 hora a algo que realmente no entiendes nada, sí, o sea, escuchar historias de un idioma que no entiendes en absoluto es mucho más difícil. Esa 1 hora significa estar dedicado al idioma, o sea, escuchar 1 hora Sí. esas historias, no es que sentarte y a Exacto, estudiar. no es necesariamente, pero dedicarte al idioma. sí puedes estar en el gimnasio escuchando inglés. Sin embargo, también significa que tienes que estarle poniendo atención, ¿sí? Entonces, si estás cocinando y estás escuchando las historias en inglés, pues como es un idioma que todavía no entiendes bien, no le vas a poder poner toda la atención que tal vez sería ideal. Entonces, al inicio, si quieres, ponle media hora, ¿sí? El primer medio año, dale media hora al día, ¿sí? O los primeros 3 meses, 3, 4 meses, media hora al día. Y después recuperas. Cuando el inglés se vuelve un poquito más fácil de entender, le metes más. Yo tengo otro tip. Cuando yo escuchaba italiano, las historias en italiano, yo le dedicaba un tiempo siempre para entender la historia, para entenderla Sí. bien. Y cuando ya la entendía, la escuchaba unas primeras veces poniéndole más atención y el resto del tiempo yo caminaba por la calle y tenía Sí. aquí. Cuando Que ibas no ya le- la décima vez. Sí, ya la décima vez, no sé qué, y repetía las historias. O sea, a mí no me fue difícil escucharlo Ujú. 1 hora al día, Claro. ¿sí? Así. Sí, depende, digamos, depende de ti, de tu Sí. tiempo, de los espacios que tengas. Si puedes desde el inicio ponerle 1 hora, Ok. chévere. Sin embargo, el inglés, sobre todo al inicio, es un poco más diferente del español que el italiano. Entonces Ok. puede ser un poquito más retador ponerle esa hora al inicio. Entonces, Sí. si ves que te es un problema, sobre todo al inicio, basta con media hora los primeros meses, con tal de que los últimos meses hagas 2 horas al Sí. día, ¿sí? Pero va a ser mucho más fácil hacer Ajá. esas 2 horas. Ok. Ahora, yo creo que con esas 300, 400 horas vas a llegar a un nivel bastante decente, ¿sí? Ok, entonces, dijimos, 1 hora gramática, tal vez 1 hora de fonética y unas 20... Unas 20, 30 horas de solo escuchar. Solo escuchar. Solo escuchar. Yo incluso diría más. No, yo digo 20, A 30 mí horas me de solo gustaba escuchar yo escuché antes, muchas horas. antes de que mires de nuevo algo de gramática, ujú. o hagas un Ok. repaso de gramática. Realmente puedes repasar la gramática en cualquier momento que te llame algo la atención en lo que escuchas, como ¿Qué es eso? he escuchado esa manera de decir y no entiendo, o sea, ¿por qué se dice así? Puedes mirarlo, sí, puedes mirar la gramática, mira definiciones, todo lo que quieras, sí, o La sea, conjugación. busca conjugación, sí. Sí, cuando te encuentras con Am. con un verbo que no entiendes la forma, búscalo. Yo lo hacía de una forma, solamente mirar cómo se conjuga, pero como que no tratar de memorizarlo. Solamente Ujú. mirar, sí, es la tercera persona, ok, sigo. Sí. Solamente así. Igual uno va recordando. Sí, con el claro, se tiempo. te va guardando. Yo creo, el punto entonces es que puedes estudiar la gramática cuando algo te llame la atención, pero yo diría que eso 20-1 es una buena proporción, Ok. ¿sí? Listo. Incluso puede ser menos gramática si es algo que no te llame mucho la atención, pero el inglés tiene al inicio sus diferencias, 20-1 me parece bien. Ok. Una vez llegues a, digamos, y ahora solo repite esto por 3 meses, dale 3 meses escuchando historias básicas, te vas a ir aburriendo de ellas, ¿sí? Cuando te aburras es una buena señal porque significa que ya estás comenzando a absorber suficiente y ya te están pareciendo demasiado fáciles. Entonces, consíguete contenido un poquito más difícil. Sí, ahora llegamos, Sí. a otro nivel. Empieza a buscar vlogs para principiantes, podcasts para principiantes. Sigue buscando cosas para principiantes en este momento, o sea, diseñadas para ti como persona que todavía no habla muy bien inglés, pero ves subiendo el nivel. Y cuando vayas, en este momento, cuando subes el nivel,
básicamente todo tu tiempo de estudio dedicado, casi nada de eso va a ser gramática en este punto, ¿sí? Y lo interesante es que tal vez mucha gente se fija pero no hablamos nada. En todo ese tiempo no hablamos nada. ¿Está bien así? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con hablar? La frecuencia o el momento en el que tú comienzas a hablar depende mucho de tus prioridades y tus propósitos. Pero voy a hablar de eso un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, si eso te llamó la atención, espera un momentico, en un momento voy a explicar por qué no hemos hablado. Cuando llegues a un nivel principiante, cuando llegues a un principiante intermedio, sí, como que comiences a subir el nivel del contenido súper básico de las historias cortas de 5 minutos y empieces a ver blogs para principiantes o escuchar podcasts para principiantes. De nuevo, intenta que todo tenga subtítulos, te va a ser muy útil para separar las palabras al inicio, va a ser importante. Y además, escucha al tiempo que lees para conectar la fonética, así como suena el inglés, con las palabras. En este punto, yo creo que la proporción de estudio formal de gramática, o incluyamos ahí fonética, o de cosas así que te sientas a leer, o te sientas a cómo funciona esto en inglés, perfectamente puede cambiar a 50-1, ¿sí? Puede cambiar a 51 sin ningún problema, ¿sí? O sea, 50 horas de consumir el inglés y por cada 50 horas, 1 hora de estudiar gramática. Esto puede ser 5 minutos cada semana y cada semana escuchas 7 horas de inglés, 1 hora al día, ¿sí? El punto es que a través del estudio de la gramática tú puedes reforzar, ¿sí?, lo que estás aprendiendo y lo que vas agarrando de lo que escuchas. Y estudiar también te sirve mucho para darte cuenta de cosas de las que no te darías cuenta, ¿sí? Sí. Darte cuenta porque uno muy a menudo, sobre todo cuando solo estás escuchando, dejas pasar ciertas construcciones, como que simplemente las ignoras, no sabes ni cuándo. Pero si estudias en un momento, esto es bla y funciona de esta manera, después cuando lo vuelvas a escuchar, o cuando lo estudias vas a decir, creo que he escuchado eso, y cuando lo vuelvas a escuchar vas a decir, eso es lo que estudié, ¿sí? Y te va a hacer clic un poquito mejor, ¿sí? Pero el estudio realmente tiene que tomar segunda posición detrás de la cantidad de contenido que consumes. Esto es lo que va a desarrollar tu capacidad de escuchar inglés. Si tú miras, las personas salen del colegio y no entienden el inglés que escuchan, ¿sí? Las personas no saben, o sea, hablan con inglés mal construido, como traducido del español, ¿sí? Todo esto son cosas que solucionan el hecho de que tú consumas mucho el inglés porque te desarrolla un instinto, ¿sí? Y realmente el resto del proceso es seguir haciendo esto, solo ir subiendo el nivel. Estudia cuanto quieras o cuanto necesites, ¿sí? A medida que te vaya llamando la atención, sube el nivel. Y si llegas a un punto, o sea, si completas estas 400 horas y llegas a un B1, subiendo nivel significa que ver los videos más complejos, más difíciles, con tiempo llegar a las películas, por ejemplo. Sí, las películas son, dependiendo de la película, pues se ponen muy difíciles. El contenido para nativos empieza a ser difícil. Incluso antes que películas, a menos que las películas sean algo que te interese mucho, o las series. En inglés hay muchísimas series, casi todas están originalmente en inglés. Y en Netflix, por ejemplo, casi todas tienen subtítulos en inglés, ¿sí? Lo que se llama captions. O sea, que los subtítulos dicen lo mismo que la voz, ¿sí? Es una transcripción exacta. Yo tengo uno, cuando ya sepas bastante, una buena forma como empezar a ver películas es ver películas que ya las conoces. Que ya conoces. Muy bien, y buscarlas en inglés. En inglés. Que estás aprendiendo, que lo más probable en este caso es que sea el idioma original de la película. Y mirarla, sí. Y mirarla. Eso. Y incluso puedes muy rápidamente quitar los subtítulos porque ya te la conoces, la película, ya la viste, no sé. Sí. Si tienes una película que ya... Quitar los subtítulos en español. Sí, quitar los subtítulos, sí, en español. Déjalos en inglés, déjalos. Sí. Si quieres, sí. Unas películas que uno ya conoce. Sí. Pero bueno, y realmente este es todo el camino, ¿sí? O sea, simplemente consume mucho inglés, estudialo un poquito. Consume mucho, estudia un poquito para reforzar, ¿sí?
en la parte del estudio puedes meter fonética, si eso es algo que te llama la atención. Entonces puedes practicar cómo se dicen las cosas. Si escuchas algo y dices, eso suena súper raro, puedes practicar tú decirlo. Sí, o sea, como para ir reforzando y eso. Pero la parte principal es que tienes que escuchar muchísimo. Ok. Tienes que consumir muchísimo inglés. Ok. Ahora pregunta es, entonces, ¿cómo uno aprende a hablar? ¿Sí? Como Muy también bien. para los, para los hispanohablantes, para los eslavos también, la fonética de inglés es tan Es complicada. compleja, sí, es diferente. Bueno, para hablar, para aprender a hablar, tienes que hablar, ¿sí? Y básicamente esto depende de cuánto necesitas hablar o cuánto quieres hablar, ¿sí? Si quieres hablar rápido, si hablar con otra gente es algo que te trae mucho gusto, o si necesitas hablar porque vives en Estados Unidos o lo que sea, entonces alrededor de, por ahí después de un mes, después de unas 30 horas, comienza a intentar hablar, ¿sí? Consíguete un tutor. Hay páginas como Italki, ¿sí? Que son para esto. Consíguete un tutor y empieza a practicar hablar, ¿sí? Si necesitas hablar rápido, practica hablar, ¿sí? Si no lo necesitas rápido. Pero ese es el tema. Si no lo necesitas rápido, yo creo que perfectamente puedes dejarlo. Pero digamos, si no lo necesitas rápido, si no lo necesitas en absoluto, no tienes que practicarlo en absoluto. Llegará solo. O sea, a medida que vayas avanzando, pues este será tu comprensión y tu habilidad de hablar va a ir por acá detrás. Pero tu comprensión va a ir jalando tu habilidad para hablar a medida que avance. Entonces no es algo que necesites practicar, construir oraciones. O sea, es bueno practicar fonética, practicar hacer el O en el when, en el th. Sí, la th es algo que es muy difícil de hacer para la mayoría de hispanohablantes. Th, this, sí. Yo creo que como un ejercicio, una práctica, como construir oraciones también es escribir. Yo le digo a mis alumnos también, escriban lo que hiciste hoy. Cortico, escribir algo. No aprendes a hablar así, pero aprendes a construir. Sí, es que pues hablar realmente se compone de dos partes. Uno es poder producir los sonidos y otro es poder generar las oraciones, ¿sí? Escribir te ayuda mucho a desarrollar tu habilidad de generar las oraciones. Eso. Y la fonética la puedes practicar sin generar oraciones también, lo cual, si lo separas realmente al inicio, es probablemente mucho más fácil, ¿sí? Si solo llevas 200 horas de inglés, 300 horas de inglés, te va a ser mucho más fácil practicar escribir y practicar fonética, copiar a alguien, ¿sí? O sea, escuchar cómo lo dicen ellos y tú intentar decirlo igual. Va a ser mucho más útil que intentar hablar con alguien, porque entonces tu mente se va a separar, ¿sí? Vas a tener que estar pendiente de cómo lo estás diciendo y de qué estás diciendo, y generalmente vas a dejar de poner la atención a uno de los dos. Y generalmente es el acento. Sí. Generalmente Entonces es la una buena pronunciación. forma es copiar. Escucho algo y lo trato de copias, copiar. sí. Parar, copiar lo que están diciendo. Sí. Pero entonces, si quieres hablar al final del año, digamos, comienza a hacer eso en los últimos 2-3 meses, ¿sí? Comienza... Copiarlo puedes hacer en cualquier momento que quieras, pero puedes hacerlo formalmente, así como voy a sentarme media hora a hacer esto, los últimos 3 meses. O puedes comenzar a tener de nuevo lecciones privadas con tutor, que sea de hablar, ¿sí? De hablar con otra persona, que la otra persona te corrija, te dé una lista de cositas a mirar, y que se enfoque en lo que tú quieras corregir. Pero realmente hablar es una habilidad que es mucho más fácil desarrollar después. Okay. ¿Sí? Muchas personas se enfocan mucho en hablar, quiero hablar, luego hablan mal, hablan con el acento, o sea, la pronunciación, que no es, construyen la gramática como no es, porque comienzan a hablar cuando no tienen el instinto para estas cosas desarrollado. Yo creo que esos son los 3 errores más comunes que ocurren cuando uno aprende inglés en el colegio. Es primero hablar demasiado temprano. Demasiado mal. Demasiado mal. Sí. Aprender demasiada gramática sin tener contexto. Sí. Y el tercero, escuchar poco. Sí, yo sí creo que en el colegio pasa mucho que la proporción es de 1 hora de clase, entonces 40 minutos son estudiando gramática, haciendo ejercicios de gramática,
y después 15 minutos de speaking y 5 minutos de listening de un audio. Si hay suerte, pues hay 20 minutos de listening a alguna clase, porque si encontramos un video o escuchamos una canción. Sí. Mucho escribir, mucho leer, mucha gramática, muy poco escuchar. Sí. Muy poco escuchar. Y con el inglés eso es bien malo, porque el inglés se escribe como se escribe. Entonces sí. Okay. Eso definitivamente son las cosas en las que el colegio más la embarra. Entonces, para hacer un resumen del tema de hablar. Pues bueno, básicamente habla en la medida que necesites y posponlo lo más que puedas para cuánto tú quieres hablar o cuánto necesitas hablar. ¿Sí? Posponlo al máximo. Entre más lo pospongas, más eficiente será el tiempo, o sea, más provecho le vas a sacar al tiempo que estudies hablando. Sin embargo, puedes practicar pronunciación, así como fonética, la puedes practicar, puedes imitar, ¿sí? Mucho a personas que hablan inglés para, digamos, hacer mover tu boca, encontrar los sonidos. Pero la acción de hacer eso mientras al mismo tiempo estás construyendo oraciones es muy difícil, es mejor que la pospongas al máximo que puedas. Ok. ¿Qué piensas de las aplicaciones? Bueno, las aplicaciones tienen como sus cosas, ¿no? Porque pues hay muchas, hay varias. La más popular es Duolingo, de lejos. Y Duolingo, no sé, uno de los problemas con Duolingo es que es muy lento, ¿sí? Te enseña algo y después te hace repasarlo 5 o 10 veces antes de enseñarte la siguiente palabra y va muy despacio. Además, la recomendación básica de Duolingo son 5 minutos y el intenso son 20 minutos al día. Y además Duolingo tienes 3 corazones y si fallas 3 preguntas, que uno si está estudiando un idioma pues va a cometer muchísimos errores. Si cometes 3, termina tu estudio por el día, no puedes estudiar más. Creo que en algún punto se podía seguir estudiando en el computador, no sé si hoy en día se puede hacer. Y otra cosa que no me gusta de Duolingo es que las voces son todas generadas por computador. ¿Sí? Creo que no hay audio nativo en Duolingo. Entonces, real, humano. No sé, son muchas cosas como que sí, es la más popular y la más todo. Además, si quieres el premium para no tener problema en los corazones, es caro, ¿sí? Entonces, Duolingo no me parece muy pues bueno. Si te gusta, úsalo, pero no que Exacto. no sea lo único. Te puede servir al inicio para despegar, para construir el hábito. Pero que no sea lo único que uses. Pero no puede ser lo único que uses, ¿sí? Si quieres llegar a un nivel decente, en un tiempo decente, no puede ser lo único que uses, ¿sí? Ok. ¿Otras aplicaciones? Otras aplicaciones, pues existen muchas. Existe Babel, existe Busuu. Creo que Busuu es un poquito mejor que Duolingo. Pero yo quiero enfocarme en una, sí, eso, que descubrí hace poquito, que me pareció muy buena y que es Speakly. Y Speakly tiene la particularidad de que va rápido, o sea, te enseña muchas cosas, te las enseña rápido, te las enseña una tras de otra y luego en las oraciones te repasa las cosas pasadas. Todo el audio es nativo, ¿sí? Tiene explicaciones de gramática abajo de cuando te introduce un nuevo punto, una nueva palabra, una digamos, construcción gramatical, pues abajo te tiene la explicación de gramática, pero no te testea de ella, ¿sí? O sea, tú puedes leerla si te interesa y fin. Y sobre todo tiene mucho contenido preparado para que tú lo escuches, ¿sí? Porque tú estudies y luego te pones tus audífonos y tienes ahí un audio de 10 minutos de alguien hablando sobre él, claro y lento, y ¿sí? Y es muy útil, y es muy completo, y tiene mucho de esa manera como yo aprendí y como yo siento que realmente uno a la final aprende un idioma. Y la mejor parte, o lo que para mí es una de las mejores partes, es que, pues aunque hay una versión gratuita que te deja estudiar un poco, pero todo lo bueno está realmente detrás de la versión premium. Pero si estás en Colombia, pagar un año de premium vale 50,000 pesos. Y premium de por vida vale 80,000. Sí, la versión. ¿Que son cuántos dólares? 80,000. Pues si estás en dólares, creo que vale $40, $50, 60, No, 60, $70. O sea, en dólares. Sí, no en Colombia cuesta igual, menos. sí. Entonces, si estás en América Latina, lo más probable es que sea barato. Comprarlo a través de la App Store, no a través de la página web. Sale muy barato. ¿Sí? Y es un muy buen programa, entonces recomiendo ese mucho. Y te guía mucho. O sea, si no sabes exactamente cómo hacer este proceso,
te da muchas instrucciones, o sea, te da como pistas, como toma este audio y escúchalo mientras caminas, mientras cocinas, ¿sí? O sea, te dice eso que yo aconsejo. ¿Sí? Ok, ¿y qué tal el link? Linku, la aplicación de Steve Kaufman, es una muy buena aplicación. Hoy en día tenía un problema de que era muy fea hace un tiempo, ahorita está rediseñada, está más bonita. Es cara. Al año cuesta $100, ¿sí? Y no hay suscripción de por vida y no hay precio para Colombia, ¿sí? O sea, te va a costar un poquito. Sin embargo, mucho de lo útil es gratis. Entonces, digamos, las historias cortas de Link, que son... Para los principiantes. Para principiantes, que son realmente lo que nos inspiramos para hacer nuestras propias historias, están gratis, ¿sí? Y tú las puedes escuchar y leer gratis. Y puedes descargar el audio y copiar el texto gratis. ¿Qué es lo que está detrás del pago? La habilidad de señalar palabras, guardarlas, ¿sí? Ver sus definiciones, ¿sí? Que una palabra te salga amarilla si ya la has visto, que tú puedas ir clasificando a medida que la vayas aprendiendo más y más. Sí. Es muy útil, es súper útil. Yo me compré Link por un año y estudié chino en Link. Y yo aprendí a leer chino muy, o sea, bastante, me sentía muy bien con mi habilidad de leer en un idioma tan difícil de leer como el chino, gracias a Link. Me pareció súper bueno, pero es caro. ¿Sí? Sí. Y realmente es una aplicación para importar contenido. Tienen mucho contenido ahí de por sí, pero si tú quieres importar cualquier cosa, un video de YouTube que tenga subtítulos, los subtítulos de una serie de Netflix, tú puedes tenerlo todo ahí y señalar tus palabras y él te rastrea. Sí. Es útil, pero es un poquito caro y pues pruébalo. Básicamente, pruébalo y si te gusta, Sí, yo creo que paga un mes. lo usé. Sí, yo lo usé para las historias, con las historias cortas para el italiano. Y me fue, esa parte me encantó. Sí, sí, como sí. Empezar con Linku, con las historias de Linku me parece una buena idea. Yo, por ejemplo, si yo quisiera aprender más idioma, yo empezaría otra vez con las historias de Linku. Son muy buenas. Sí. Y lo bueno es que son la misma en todos los idiomas. Todos los las idiomas, mismas sí. 60 en todos los Entonces, idiomas. si uno se lo sabe en un idioma, Ajá. ya es muy fácil. Tienes mucho entenderlos. contexto, Sí. es muy bueno. Y son 60, o sea. Y son 60, son hartas. Y el tema también es que puedes, si el inglés te cuesta mucho o te cuesta mucho escuchar algo que no entiendes o que no sabes de qué va, te lees, te metes a español o le prendes la traducción y te muestra toda la historia traducida al español por una persona, o sea, la historia en español, tal cual. Sí. Y la puedes leer en español y después pasar a la que está en inglés. Sí, ok. Entonces hagamos un resumen de todo lo que... Bueno, en hablamos conclusión, para comenzar, estudia la gramática básica, consíguete Speakly si quieres, consíguete Link si quieres, si te gusta alguna otra app, puedes utilizarla, pero complementa con algo como contenido para principiantes en YouTube, las historias cortas de Link, y consúmelo escuchando y leyendo al mismo tiempo. El inglés es muy cansón con la pronunciación de cada palabra y se escribe muy mal, se escribe inconsistentemente, entonces necesitas escuchar y leer al mismo tiempo para aprender cómo se leen las cosas que ves escritas, porque no se leen como en español. Y hacerlo hasta que te canses de eso. Hazlo hasta que te canses. Puedes estudiar fonética dedicadamente, incluso lo recomiendo si es algo que te interesa, ¿sí? Si te interesa pronunciar bien, hablar bien, entonces estudialo un poco. O si te cuesta mucho hablar bien, también te puede ayudar mucho, porque si tu acento es o sea, si tu pronunciación es muy colombiana, o es hispanohablante, yo qué sé, pues va a ser difícil entenderte. Que estudies un poquito de fonética te ayuda a ser un poquito más fácil de entender. Viene bien, pero es opcional. Después de eso, simplemente sigue consumiendo contenido y sigue estudiando gramática, estudiando fonética si quieres. En una proporción de... En una proporción entre 20:1 y 50:1 de contenido que consumes en el idioma, escuchando y leyendo, ojalá, y gramática que estudias o pronunciación que estudias dedicadamente. Y finalmente, para aprender a hablar. Si quieres hablar, pues tienes que hablar, ¿sí? Algo que quiero agregar, puedes monologar. Yo monologo un montón, yo hablo conmigo mismo todo el tiempo. Entonces en mi cabeza utilizo el idioma que estoy aprendiendo. Sí, escribir también. Puedes escribir o puedes tomar lecciones en una página como italki, con alguien que te puede ayudar a monitorear tus errores y corregir tus errores, pero posponlo lo máximo posible, ¿sí?
dentro de tus necesidades o tus gustos. Eso. Entonces, a lo que llegamos es como siempre, lo más importante es Consumir. escuchar el idioma. Escuchar mucho. Escuchar mucho. Leer ¿Listo? sirve también mucho, pero en inglés es importante escuchar. Ok. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, nos lo puedes escribir en los comentarios. Vamos a ver si sabemos responderla. Y esperamos que te haya gustado este video. Y déjanos tus opiniones sobre o cómo vas en tu inglés en los comentarios. ¿Cuánto has aprendido? ¿Te sirve algo de lo que te aconsejé el día de hoy? Y si quieres ver más videos como estos, discutiendo cosas en español sobre aprendizaje de idiomas y así, puedes dar clic acá. Y puedes ver otro video que YouTube te recomienda, dando clic aquí. Y esperamos verte por allá. chao.